8. Nuestros días. Búsqueda y momentáneo hallazgo de nosotros mismos. El movimiento revolucionario transformó a México, lo hizo otro. Ser uno mismo es, siempre, llegar a ser ese otro que somos y que llevamos escondido en nuestro interior, más que nada como promesa o posibilidad de ser. Así, en cierto sentido, la revolución ha recreado a la nación. En otro, no menos importante, la ha extendido a razas y clases que ni la colonia ni el siglo XIX pudieron incorporar. Pero, a pesar de su fecundidad extraordinaria, no fue capaz de crear un orden vital que fuese, a un tiempo, visión del mundo y fundamento de una sociedad realmente justa y libre. La revolución no ha hecho de nuestro país una comunidad o, siquiera, una esperanza de comunidad, un mundo en el que los hombres se reconozcan en los hombres y en donde el principio de autoridad, esto es, la fuerza, cualquiera que sea su origen y justificación, ceda el sitio a la libertad responsable. Cierto, ninguna de las sociedades conocidas ha alcanzado un estado semejante. No es accidental, por otra parte, que no nos haya dado una visión del hombre comparable a la del catolicismo colonial o el liberalismo del siglo pasado. La revolución es un fenómeno nuestro, sí, pero muchas de sus limitaciones dependen de circunstancias ligadas a la historia mundial contemporánea. La Revolución Mexicana es la primera, cronológicamente, de las grandes revoluciones del siglo XX. Para comprenderla cabalmente, es necesario verla como parte de un proceso general y que aún no termina. Como todas las revoluciones modernas, la nuestra se propuso, en primer término, liquidar el régimen feudal, transformar el país mediante la industria y la técnica, suprimir nuestra situación de dependencia económica y política y, en fin, instaurar una verdadera democracia social. En otras palabras, dar el salto que soñaron los liberales más lúcidos, consumar efectivamente la independencia y la reforma, hacer de México una nación moderna. Y todo esto sin traicionarnos. Por el contrario, los cambios nos revelarían nuestro verdadero ser, un rostro a un tiempo conocido e ignorado, un rostro nuevo a fuerza de sepultada antigüedad. La revolución iba a inventar un México fiel a sí mismo. Los países adelantados, con la excepción de Alemania, pasaron del antiguo régimen al de las modernas democracias burguesas de una manera que podríamos llamar natural. Las transformaciones políticas, económicas y técnicas se sucedieron y entrelazaron como inspiradas por una coherencia superior. La historia poseía una lógica. Descubrir el secreto de su funcionamiento equivalía a apoderarse del futuro. Esta creencia, bastante vana, aún nos hace ver la historia de las grandes naciones como el desarrollo de una inmensa y majestuosa proposición lógica. En efecto, el capitalismo pasó gradualmente de las formas primitivas de acumulación a otras cada vez más complejas, hasta desembocar en la época del capital financiero y el imperialismo mundial. El tránsito del capitalismo primitivo al internacional produjo cambios radicales, tanto en la situación interior de cada país como en la esfera mundial. Por una parte, al cabo del siglo y medio de explotación de los pueblos coloniales y semicoloniales, las diferencias entre el obrero y su patrón fueron menos grandes que las existentes entre ese mismo obrero y una paria hindú o un peón boliviano. Por la otra, la expansión imperialista unificó al planeta, captó todas las riquezas, aun las más escondidas, y las arrojó al torrente de la circulación mundial, convertidas en mercancía. Universalizó el trabajo humano. La tarea de un pizcador de algodón la continúa a miles de kilómetros un obrero textil.
realizando por primera vez, efectivamente y no como postulado moral, la unidad de la condición humana. Destruyó las culturas y civilizaciones extrañas e hizo girar a todos los pueblos alrededor de 2 o 3 astros, fuentes del poder político, económico y espiritual. Al mismo tiempo, los pueblos así anexados participaron solo de una manera pasiva en el proceso. En lo económico, eran meros productores de materias primas y de mano de obra barata. En lo político, eran colonias y semicolonias. En lo espiritual, sociedades bárbaras o pintorescas. Para los pueblos de la periferia, el progreso significaba y significa no solo gozar de ciertos bienes materiales, sino, sobre todo, acceder a la normalidad histórica, ser, al fin, entes de razón. Tal es el trasfondo de la Revolución Mexicana y, en general, de las revoluciones del siglo XX. Puede verse ahora con mayor claridad en qué consistió la empresa revolucionaria: consumar a corto plazo y con un mínimo de sacrificios humanos una obra que la burguesía europea había llevado a cabo a más de 150 años. Para lograrlo, deberíamos previamente asegurar nuestra independencia política y recuperar nuestros recursos naturales. Además, todo esto debería realizarse sin menoscabo de los derechos sociales, en particular los obreros, consagrados por la Constitución de 1917. En Europa y en los Estados Unidos, estas conquistas fueron el resultado de más de un siglo de luchas proletarias y, en buena parte, representaban y representan una participación en las ganancias obtenidas por las metrópolis en el exterior. Entre nosotros, no solo no había ganancias coloniales que repartir, ni siquiera eran nuestros el petróleo, los minerales, la energía eléctrica y las otras fuerzas con que deberíamos transformar al país. Así pues, no se trataba de empezar desde el principio, sino desde antes del principio. La revolución hizo del nuevo Estado el principal agente de la transformación social. En primer lugar, la devolución y el reparto de tierras, la apertura al cultivo de otras, las obras de irrigación, las escuelas rurales, los bancos de refacción para los campesinos. Los expertos se extienden en los errores técnicos cometidos, los moralistas en la intervención maléfica del cacique tradicional y del político rapaz. Es verdad, también lo que es, bajo formas nuevas, subsiste el peligro de un retorno al monopolio de las tierras. Lo conquistado hay que defenderlo todavía, pero el régimen feudal ha desaparecido. Olvidar esto es olvidar demasiado, y hay más. La reforma agraria no solo benefició a los campesinos, sino que, al romper la antigua estructura social, hizo posible el nacimiento de nuevas formas productivas. Ahora bien, a pesar de todo lo logrado, y ha sido mucho, miles de campesinos viven en condiciones de gran miseria y otros miles no tienen más remedio que emigrar a los Estados Unidos cada año como trabajadores temporales. El crecimiento demográfico, circunstancia que no fue tomada en cuenta por los primeros gobiernos revolucionarios, explica parcialmente el actual desequilibrio. Aunque parezca increíble, la mayor parte del país padece de sobrepoblación campesina, o, más exactamente, carecemos de tierras cultivables. Hay, además, otros 2 factores decisivos. Ni la apertura de nuevas tierras al cultivo ha sido suficiente, ni las nuevas industrias y centros de producción han crecido con la rapidez necesaria para absorber a toda esa masa de población sobrante, condenada así al subempleo. En suma, con nuestros recursos actuales, no podemos crear en la proporción indispensable las industrias y las empresas agrícolas que podrían dar ocupación al excedente de brazos y bocas. Es claro que no solo se trata de un crecimiento demográfico excesivo, sino de un progreso económico insuficiente.
Pero también es claro que nos enfrentamos a una situación que rebasa las posibilidades reales del Estado y, aún, las de la nación en su conjunto. ¿Cómo y dónde obtener esos recursos económicos y técnicos? Esta pregunta, a la que se intentará contestar más adelante, no debe hacerse aisladamente, sino considerando el problema del desarrollo económico en su totalidad. La industria no crece con la velocidad que requiere el aumento de población y produce así el subempleo. Por su parte, el subempleo campesino retarda el desarrollo de la industria, ya que no aumenta el número de consumidores. La revolución también se propuso, según se dijo, la recuperación de las riquezas nacionales. Los gobiernos revolucionarios, en particular al de Cárdenas, decretaron la nacionalización del petróleo, los ferrocarriles y otras industrias. Esta política nos enfrentó al imperialismo. El Estado, sin renunciar a lo reconquistado, tuvo que ceder y suspender las expropiaciones. Debe agregarse, de paso, que sin la nacionalización del petróleo hubiera sido imposible el desarrollo industrial. La revolución no se limitó a expropiar. Por medio de una red de bancos e instituciones de crédito, creó nuevas industrias estatales, subvencionó otras, privadas o semiprivadas, y, en general, intentó orientar en forma racional y de provecho público el desarrollo económico. Todo esto y muchas otras cosas más fue realizado lentamente y no sin tropiezos, errores e inmoralidades. Pero, así sea con dificultad y desgarrado por terribles contradicciones, el rostro de México empezó a cambiar. Poco a poco surgió una nueva clase obrera y una burguesía. Ambas vivieron a la sombra del Estado y solo hasta ahora comienzan a cobrar vida autónoma. La tutela gubernamental de la clase obrera se inició como una alianza popular. Los obreros apoyaron a Carranza a cambio de una política social más avanzada. Por la misma razón, sostuvieron a Obregón y Calles. Por su parte, el Estado protegió a las organizaciones sindicales, pero la alianza se convirtió en sumisión y los gobiernos premiaron a los dirigentes con altos puestos públicos. El proceso se acentuó y consumó, aunque parezca extraño, en la época de Cárdenas, el periodo más extremista de la revolución. Y fueron precisamente los dirigentes que habían luchado contra la corrupción sindical los que entregaron las organizaciones obreras. Se dirá que la política de Cárdenas era revolucionaria, nada más natural que los sindicatos la apoyasen, pero, empujados por sus líderes, los sindicatos formaron parte como un sector más del Partido de la Revolución, esto es, del partido gubernamental. Se frustró así la posibilidad de un partido obrero o, al menos, de un movimiento sindical a la norteamericana, apolítico, sí, pero autónomo y libre de toda injerencia oficial. Los únicos que ganaron fueron los líderes, que se convirtieron en profesionales de la política, diputados, senadores, gobernadores. En los últimos años asistimos, sin embargo, a un cambio. Con creciente energía, las agrupaciones obreras recobran su autonomía, desplazan a los dirigentes corrompidos y luchan por instaurar una democracia sindical. Este movimiento puede ser una de las fuerzas decisivas en el renacimiento de la vida democrática. Al mismo tiempo, dadas las características sociales de nuestro país, la acción obrera, si se quiere eficaz, debe evitar el sectarismo de algunos de los nuevos dirigentes y buscar la alianza con los campesinos y con un nuevo sector, hijo también de la revolución, la clase media. Hasta hace poco, la clase media era un grupo pequeño, constituido por pequeños comerciantes y las tradicionales profesiones liberales, abogados, médicos, profesores, etc. El desarrollo industrial y comercial y el crecimiento de la administración pública han creado una numerosa clase media, cruda e ignorante
desde el punto de vista cultural y político, pero llena de vitalidad. Más dueña de sí, más poderosa también, la burguesía no solo ha logrado su independencia, sino que trata de incrustarse en el Estado, no ya como protegida, sino como directora única. El banquero sucede al general revolucionario, el industrial aspira a desplazar al técnico y al político. Estos grupos tienden a convertir al gobierno cada vez con mayor exclusividad en la expresión política de sus intereses, pero la burguesía no forma un todo homogéneo. Unos, herederos de la Revolución Mexicana, aunque a veces lo ignoren, están empeñados en crear un capitalismo nacional. Otros son simples intermediarios y agentes del capital financiero internacional. Finalmente, según se ha dicho, dentro del Estado hay muchos técnicos que a través de avances y retrocesos, audacias y concesiones, continúan una política de interés nacional, congruente con el pasado revolucionario. Todo esto explica la marcha sinuosa del Estado y su deseo de no romper el equilibrio. Desde la época de Carranza, la Revolución Mexicana ha sido un compromiso entre fuerzas opuestas, nacionalismo e imperialismo, obrerismo y desarrollo industrial, economía dirigida y régimen de libre prensa, democracia y paternalismo estatal. Nada de lo logrado hubiese sido posible dentro del marco del capitalismo clásico, y aún más, sin la revolución y sus gobiernos, ni siquiera tendríamos capitalistas mexicanos. En realidad, el capitalismo nacional no solo es consecuencia natural de la revolución, sino que, en buena parte, es hijo, criatura del Estado revolucionario. Sin el reparto de tierras, las grandes obras materiales, las empresas estatales y las de participación estatal, la política de inversiones públicas, los subsidios directos o indirectos a la industria y, en general, sin la intervención del Estado en la vida económica, nuestros banqueros y hombres de negocios no habrían tenido ocasión de ejercer su actividad o formarían parte del personal nativo de alguna compañía extranjera. En un país que inicia su desarrollo económico con más de 2 siglos de retraso, era indispensable acelerar el crecimiento natural de las fuerzas productivas. Esta aceleración se llama intervención del Estado, dirección, así sea parcial, de la economía. Gracias a esta política, nuestra evolución es una de las más rápidas y constantes en América. No se trata de bonanzas momentáneas o de progresos en un sector aislado, como el petróleo en Venezuela o el azúcar en Cuba, sino de un desarrollo más amplio y general. Quizá el síntoma más significativo sea la tendencia a crear una economía diversificada y una industria integrada, es decir, especializada en nuestros recursos. Dicho lo anterior, debe agregarse que aún no hemos logrado, ni con mucho, todo lo que era necesario e indispensable. No tenemos una industria básica, aunque contamos con una naciente siderurgia. No fabricamos máquinas que fabriquen máquinas y ni siquiera hacemos tractores. Nos faltan todavía caminos, puentes, ferrocarriles. Le hemos dado la espalda al mar. No tenemos puertos, marina e industria pesquera. Nuestro comercio exterior se equilibra gracias al turismo y a los dólares que ganan en los Estados Unidos nuestros braceros. Y algo más decisivo, a pesar de la legislación nacionalista, el capital norteamericano es cada día más poderoso y determinante en los centros vitales de nuestra economía. En suma, aunque empezamos a contar con una industria, todavía somos, esencialmente, un país productor de materias primas. Y esto significa dependencia de las oscilaciones del mercado mundial en lo exterior. Y esto significa dependencia de las oscilaciones del mercado mundial en lo exterior. Y en lo interior, pobreza, diferencias atroces entre la vida de los ricos y los desposeídos, desequilibrio. Con cierta regularidad se discute si la política social y económica ha sido o no acertada.
Sin duda, se trata de algo más complejo que la técnica y que está más allá de los errores, imprevisiones o inmoralidad de ciertos grupos. La verdad es que los recursos de que se dispone la nación, en su totalidad, son insuficientes para financiar el desarrollo integral de México y aún para crear lo que los técnicos llaman la infraestructura económica, única base sólida de un progreso efectivo. Nos faltan capitales y el ritmo interno de capitalización y reinversión es todavía demasiado lento. Así, nuestro problema esencial consiste, según el decir de los expertos, en obtener los recursos indispensables para nuestro desarrollo. ¿Dónde y cómo? Uno de los hechos que caracterizan la economía mundial es el desequilibrio que existe entre los bajos precios de las materias primas y los altos precios de los productos manufacturados. Países como México, es decir, la mayoría del planeta, están sujetos a los cambios continuos e imprevistos del mercado mundial. Como lo han sostenido nuestros delegados en multitud de conferencias interamericanas e internacionales, ni siquiera es posible esbozar programas económicos a largo plazo si no se suprime esta inestabilidad. Por otra parte, no se llegará a reducir el desnivel cada vez más profundo entre los países subdesarrollados y los avanzados si estos últimos no pagan precios justos por los productos primarios. Estos productos son nuestra fuente principal de ingresos y, por tanto, constituyen la mejor posibilidad de financiamiento de nuestro desarrollo económico. Por razones de sobra conocidas, nada o muy poco se ha conseguido en este campo. Los países avanzados sostienen imperturbables, como si viviésemos a principios del siglo pasado, que se trata de leyes naturales del mercado, sobre las cuales el hombre tiene escasa influencia. La verdad es que se trata de la ley del león. Uno de los remedios que más frecuentemente nos ofrecen los países avanzados, señaladamente los Estados Unidos, es el de las inversiones privadas extranjeras. En primer lugar, todo el mundo sabe que las ganancias de esas inversiones salen del país, en forma de dividendos y otros beneficios. Además, implican dependencia económica y, a la larga, injerencia política del exterior. Por otra parte, el capital privado no se interesa en inversiones a largo plazo y de escaso rendimiento, que son las que nosotros necesitamos. Por el contrario, busca los campos más lucrativos y que ofrezcan posibilidades de mejores y más rápidas ganancias. En fin, el capitalista no puede ni desea someterse a un plan general de desarrollo económico. Sin duda la mejor y quizá la única solución consiste en la inversión de capitales públicos, ya sean préstamos gubernamentales o por medio de las organizaciones internacionales. Los primeros entrañan condiciones políticas o económicas y de ahí que se prefiera a los segundos. Como es sabido, las Naciones Unidas y sus organismos especializados fueron fundados, entre otros fines, con el de impulsar la evolución económica y social de los países subdesarrollados. Principios análogos postula la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ante la inestable situación mundial, reflejo fundamentalmente del desequilibrio entre los grandes y los subdesarrollados, pareciera natural que se hubiese hecho algo realmente apreciable en este campo. Lo cierto es que las sumas que se destinan a ese objeto resultan irrisorias, sobre todo si se piensa en lo que gastan las grandes potencias en preparativos militares, empeñadas en ganar la guerra de mañana por medio de pactos guerreros con gobiernos efímeros e impopulares, ocupadas en la conquista de la Luna, olvidan lo que ocurre en el subsuelo del planeta. Es evidente que nos encontramos frente a un muro que, solos, no podemos ni saltar ni perforar. Nuestra política exterior ha sido justa, pero sin duda podríamos hacer más si nos unimos a otros pueblos con problemas semejantes a los nuestros.
La situación de México en este aspecto no es distinta a la de la mayoría de los países latinoamericanos, asiáticos y africanos. La ausencia de capitales puede remediarse de otra manera. Existe, ya lo sabemos, un método de probada eficacia. Después de todo, el capital no es sino trabajo humano acumulado. El prodigioso desarrollo de la Unión Soviética, otro tanto podrá decirse en breve de China, no es más que la aplicación de esta fórmula. Gracias a la economía dirigida que ahorra el despilfarro y la anarquía inherentes al sistema capitalista y al empleo racional de una inmensa mano de obra dirigida a la explotación de unos recursos también inmensos, en menos de medio siglo la Unión Soviética se ha convertido en el único rival de los Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos ni la población ni los recursos materiales y técnicos que exige un experimento de tales proporciones, para no hablar de nuestra vecindad con los Estados Unidos y de otras circunstancias históricas, y, sobre todo, el empleo racional de la mano de obra y la economía dirigida significan, entre otras cosas, el trabajo a destajo, estajanovismo, los campos de concentración, las labores forzadas, la deportación de razas y nacionalidades, la supresión de los derechos elementales de los trabajadores y el imperio de la burocracia. Los métodos de acumulación socialista, como los llamaba el difunto Stalin, se han revelado bastante más crueles que los sistemas de acumulación primitiva del capital, que con tanta justicia indignaban a Marx y Engels. Nadie duda que el socialismo totalitario puede transformar la economía de un país. Es más dudoso que logre liberar al hombre, y esto último es lo único que nos interesa y lo único que justifica una revolución. Es verdad que algunos autores como Isaac Deutscher piensen que una vez creada la abundancia se iniciará casi insensiblemente el tránsito hacia el verdadero socialismo y la democracia. Olvidan que mientras tanto se han creado clases o castas, dueñas absolutas del poder político y económico. La historia muestra que nunca una clase ha cedido voluntariamente sus privilegios y ganancias. La idea del tránsito insensible hacia el socialismo es una fantasía como el mito de la desaparición gradual del Estado, en labios de Stalin y sus sucesores. Por supuesto que no son imposibles los cambios en la sociedad soviética. Toda sociedad es histórica, quiero decir, condenada a la transformación. Pero lo mismo puede decirse de los países capitalistas. Ahora bien, lo característico de ambos sistemas en este momento es su resistencia al cambio, su voluntad de no ceder ni a la presión exterior ni a la interior. Y en esto reside el peligro de la situación, la guerra antes que la transformación. A la luz del pensamiento revolucionario tradicional, aún desde la perspectiva del liberalismo del siglo pasado, resulta escandalosa la existencia, en pleno siglo XX, de anomalías históricas como los países subdesarrollados o la de un imperio socialista totalitario. Muchas de las previsiones y hasta de los sueños del siglo XIX se han realizado. Las grandes revoluciones, los progresos de la ciencia y la técnica, la transformación de la naturaleza, etc., pero de una manera paradójica o inesperada, que desafía la famosa lógica de la historia. Desde los socialistas utópicos se había afirmado que la clase obrera sería el agente principal de la historia mundial. Su función consistiría en realizar una revolución en los países más adelantados y crear así las bases de la liberación del hombre. Cierto, Lenin pensó que era posible dar un salto histórico y confiar en la dictadura del proletariado, la tarea histórica de la burguesía, el desarrollo industrial. Creía probablemente que las revoluciones en los países atrasados precipitarían y aún desencadenarían el cambio revolucionario en los países capitalistas. Se trataba de romper la cadena imperialista por el eslabón más débil. Como es sabido, el esfuerzo que realizan los países subdesarrollados
por industrializarse es, en cierto sentido, antieconómico e impone grandes sacrificios a la población. En realidad, se trata de un recurso heroico en vista de la imposibilidad de elevar el nivel de vida de los pueblos por otros medios. Ahora bien, como solución mundial, la autarquía es, a la postre, suicida. Como remedio nacional, es un costoso experimento que pagan los obreros, los consumidores y los campesinos, pero el nacionalismo de los países subdesarrollados no es una respuesta lógica, sino la explosión fatal de una situación que las naciones adelantadas han hecho desesperada y sin salida. En cambio, la dirección racional de la economía mundial, es decir, el socialismo, habría creado economías complementarias y no sistemas rivales. Desaparecido el imperialismo y el mercado mundial de precios regulados, es decir, suprimido el lucro, los pueblos subdesarrollados hubieran contado con los recursos necesarios para llevar a cabo su transformación económica. La revolución socialista en Europa y los Estados Unidos habría facilitado el tránsito, ahora sí, de una manera racional y casi insensible, de todos los pueblos atrasados hacia el mundo moderno. La historia del siglo XX hace dudar, por lo menos, del valor de estas hipótesis revolucionarias y, en primer término, de la función universal de la clase obrera como encarnación del destino del mundo. Ni con la mejor buena voluntad se puede afirmar que el proletariado ha sido el agente decisivo en los cambios históricos de este siglo. Las grandes revoluciones de nuestra época, sin excluir a la soviética, se han realizado en países atrasados y los obreros han representado un segmento, casi nunca determinante, de grandes masas populares compuestas por campesinos, soldados, pequeña burguesía y miles de seres desarraigados por las guerras y las crisis. Esas masas informes han sido organizadas por pequeños grupos de profesionales de la revolución o del golpe de Estado. Hasta las contrarrevoluciones, como el fascismo y el nazismo, se ajustan a este esquema. Lo más desconcertante, sin duda, es la ausencia de revolución socialista en Europa, es decir, en el centro mismo de la crisis contemporánea. Parece inútil subrayar las circunstancias agravantes. Europa cuenta con el proletariado más culto, mejor organizado y con más antiguas tradiciones revolucionarias. Asimismo, allá se ha producido una y otra vez las condiciones objetivas propicias al asalto del poder. Al mismo tiempo, varias revoluciones aisladas, por ejemplo, en España y, hace poco, en Hungría, han sido reprimidas sin piedad y sin que se manifestase efectivamente la solidaridad obrera internacional. En cambio, hemos asistido a una regresión bárbara, la de Hitler, y a un renacimiento general del nacionalismo en todo el viejo continente. Finalmente, en lugar de la rebelión del proletariado organizado democráticamente, el siglo XX ha visto el nacimiento del partido, esto es, de una agrupación nacional o internacional que combina el espíritu y la organización de dos cuerpos en los que la disciplina y la jerarquía son los valores decisivos, la Iglesia y el ejército. Estos partidos, que en nada se parecen a los viejos partidos políticos, han sido de los agentes efectivos de casi todos los cambios operados después de la Primera Guerra Mundial. El contraste con la periferia es revelador. En las colonias y en los países atrasados no han cesado de producirse, desde antes de la Primera Guerra Mundial, una serie de trastornos y cambios revolucionarios, y la marea, lejos de ceder, crece de año en año. En Asia y África, el imperialismo se retira. Su lugar lo ocupan nuevos estados con ideologías confusas, pero que tienen en común dos ideas, ayer apenas irreconciliables: el nacionalismo y las aspiraciones revolucionarias de las masas. En América Latina, hasta hace poco tranquila,
Asistimos al ocaso de los dictadores y a una nueva oleada revolucionaria. En casi todas partes, trátese de Indonesia, Venezuela, Egipto, Cuba o Ghana, los ingredientes son los mismos: nacionalismo, reforma agraria, conquistas obreras y, en la cúspide, un Estado decidido a llevar a cabo la industrialización y saltar de la época feudal a la moderna. Poco importa para la definición general del fenómeno que en ese empeño de Estado se alía a grupos más o menos poderosos de la burguesía nativa o que, como en Rusia y China, supriman a las viejas clases y sea la burocracia la encargada de imponer la transformación económica. El rasgo distintivo y decisivo es que no estamos ante la revolución proletaria de los países avanzados, sino ante la insurrección de las masas y pueblos que viven en la periferia del mundo occidental. Anexados al destino de Occidente por el imperialismo, ahora se vuelven sobre sí mismos, descubren su identidad y se deciden a participar en la historia mundial. Los hombres y las formas políticas en que ha encarnado la insurrección de las naciones atrasadas es muy variada. Es un extremo Gandhi, en el otro, Stalin. Más allá, Mao Tse-tung. Hay mártires como Madero y Zapata, bufones como Perón, intelectuales como Nehru. La galería es muy variada, nada más distinto que Cárdenas, Tito o Nasser. Muchos de estos hombres hubieran sido inconcebibles como dirigentes políticos en el siglo pasado y aún en el primer tercio del que corre. Otro tanto ocurre con su lenguaje, en el que las fórmulas mesiánicas se alían a la ideología democrática y a la revolucionaria. Son los hombres fuertes, los políticos realistas, pero también son los inspirados, los soñadores y, a veces, los demagogos. Las masas los siguen y se reconocen en ellos. La filosofía política en estos movimientos posee el mismo carácter abigarrado. La democracia entendida a la occidental se mezcla a formas inéditas o bárbaras, que van desde la democracia dirigida de los indonesios hasta lo idolátrico, culto a la personalidad soviético, sin olvidar la respetuosa veneración de los mexicanos a la figura del presidente. Al lado del culto al líder, el partido oficial presente en todas partes. A veces, como en México, se trata de una agrupación abierta a la que pueden pertenecer prácticamente todos los que desean intervenir en la cosa pública y que abarca vastos sectores de la izquierda y de la derecha. Lo mismo sucede en la India con el Partido del Congreso, y aquí conviene decir que uno de los rasgos más saludables de la Revolución Mexicana, debido sin duda tanto a la ausencia de una ortodoxia política como al carácter abierto del partido, es la ausencia de terror organizado. Nuestra falta de ideología nos ha preservado de caer en esa tortuosa cacería humana en que se ha convertido el ejército de la virtud política en otras partes. Hemos tenido, sí, violencias populares, cierta extravagancia en la represión, capricho, arbitrariedad, brutalidad, mano dura de algunos generales, humor negro, pero aún en sus peores momentos, todo fue humano, es decir, sujeto a la pasión, a las circunstancias y aún al azar y a la fantasía, nada más lejano de la aridez del espíritu del sistema y su moral silogística y policíaca. En los países comunistas, el partido es una minoría, una secta cerrada y omnipotente, a un tiempo ejército, administración e inquisición, el poder espiritual y el brazo seglar al fin reunidos. Así ha surgido un tipo de Estado absolutamente nuevo en la historia, en el que los rasgos revolucionarios, como la desaparición de la propiedad privada y la economía dirigida, son indistinguibles de otros arcaicos. El carácter sagrado del Estado y la divinización de los jefes, pasado, presente y futuro, progreso técnico y formas inferiores de la magia política, desarrollo económico y esclavismo sindicalista, ciencia y teología estatal. Tal es el rostro prodigioso y aterrador de la Unión Soviética.
Nuestro siglo es una gran vasija en donde todos los tiempos históricos hierven, se confunden y mezclan. ¿Cómo es posible que la inteligencia contemporánea, pienso sobre todo en la heredera de la tradición revolucionaria europea, no haya hecho un análisis de la situación de nuestro tiempo, no ya desde la vieja perspectiva del siglo pasado, sino desde la novedad de esta realidad que nos salta a los ojos? Por ejemplo, la polémica entre Rosa Luxemburgo y Lenin cerca de la espontaneidad revolucionaria de las masas y la función del Partido Comunista como vanguardia del proletariado, quizá cobraría otra significación a la luz de las respectivas condiciones de Alemania y Rusia, y del mismo modo, no hay duda de que la Unión Soviética se parece muy poco a lo que pensaban Marx y Engels sobre lo que podría ser un Estado obrero. Sin embargo, ese Estado existe, no es una aberración ni una equivocación de la historia, es una realidad enorme, evidente por sí misma y que se justifica de la única manera con que se justifican los seres vivos, por el peso y plenitud de su existencia. Un filósofo eminente como Lukács, que ha dedicado tanto de su esfuerzo a denunciar la irracionalidad progresiva de la filosofía burguesa, no ha intentado nunca, en serio, el análisis de la sociedad soviética desde el punto de vista de la razón. ¿Puede alguien afirmar que era racional el estalinismo? ¿Es racional el empleo de la dialéctica por los comunistas y no se trata simplemente de una racionalización de ciertas obsesiones, como sucede con otra clase de neurosis? Y la teoría de la dirección colectiva, la de los caminos diversos hacia el socialismo, el escándalo de Pasternak. ¿Y todo esto es racional? Por su parte, ningún intelectual europeo de izquierda, ningún marxólogo, se ha inclinado sobre el rostro borroso e informe de las revoluciones agrarias y nacionalistas de América Latina y Oriente para tratar de entenderlas como lo que son, un fenómeno universal que requiere una nueva interpretación. Por supuesto que es aún más desolador el silencio de la inteligencia latinoamericana y asiática que vive en el centro del torbellino. Claro está que no sugiero abandonar los antiguos métodos o negar el marxismo, al menos como instrumento del análisis histórico, pero nuevos hechos, y que contradicen tan radicalmente las previsiones de la teoría, exigen nuevos instrumentos, o, por lo menos, afilar y aguzar los que poseemos. Con mayor humildad y mejor sentido, Trotsky escribía, un poco antes de morir, que si después de la Segunda Guerra Mundial no surgía una revolución en los países desarrollados, quizá habría que revisar toda la perspectiva histórica mundial. La Revolución Mexicana desemboca en la historia universal. Nuestra situación, con diferencias de grado, sistema y tiempo histórico, no es muy diversa a la de muchos otros países de América Latina, Oriente y África. Aunque nos hemos liberado del feudalismo, el caudillismo militar y la Iglesia, nuestros problemas son esencialmente los mismos. Esos problemas son inmensos y de difícil resolución. Muchos peligros nos acechan, muchas tentaciones desde el gobierno de los banqueros, es decir, de los intermediarios hasta el cesarismo, pasando por la demagogia nacionalista y otras formas espasmódicas de la vida política. Nuestros recursos materiales son escasos y todavía no nos enseñamos del todo a usarlos. Más pobres aún son nuestros instrumentos intelectuales. Hemos pensado muy poco por cuenta propia. Todo o casi todo lo hemos visto y aprendido en Europa y los Estados Unidos. Las grandes palabras que dieron nacimiento a nuestros pueblos tienen ahora un valor equívoco y ya nadie sabe exactamente qué quieren decir. Franco es demócrata y forma parte del mundo libre. La palabra comunismo designa a Stalin. Socialismo quiere decir una reunión de señores defensores del orden colonial. Todo parece una gigantesca equivocación. Todo ha pasado como no debería haber pasado, decimos para consolarnos. Pero somos nosotros los equivocados.
no la historia. Tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso, pensar en el primer deber de la inteligencia, y en ciertos casos el único. Mientras tanto, ¿qué hacer? No hay recetas ya, pero hay un punto de partida válido. Nuestros problemas son nuestros y constituyen nuestra responsabilidad. Sin embargo, son también los de todos. La situación de los latinoamericanos es la de la mayoría de los pueblos de la periferia. Por primera vez, desde hace más de 300 años, hemos dejado de ser materia inerte sobre la que se ejerce la voluntad de los poderosos. Éramos objetos, empezamos a ser agentes de los cambios históricos y nuestros actos y nuestras omisiones afectan la vida de las grandes potencias. La imagen del mundo actual como una pelea entre dos gigantes, el resto está compuesto por amigos, ayudantes, criados y partidarios por fatalidad, es bastante superficial. El trasfondo y, en verdad, la sustancia misma de la historia contemporánea es la oleada revolucionaria de los pueblos de la periferia. Para Moscú, Tito es una realidad desagradable, pero es una realidad. Lo mismo puede decirse de Nasser o Nehru para los occidentales. ¿Un tercer frente, un nuevo club de naciones, el club de los pobres? Quizá es demasiado pronto, o tal vez demasiado tarde. La historia va muy deprisa y el ritmo de expansión de los poderosos es más rápido que el de nuestro crecimiento, pero antes de que la congelación de la vida histórica, pues a eso equivale el empate entre grandes, se convierte en definitiva petrificación, hay posibilidades de acción concertada e inteligente. Hemos olvidado que hay muchos como nosotros, dispersos y aislados. A los mexicanos nos hace falta una nueva sensibilidad frente a la América Latina. Hoy esos países despiertan. ¿Los dejaremos solos? Tenemos amigos desconocidos en los Estados Unidos y en Europa. Las luchas en Oriente están ligadas, de alguna manera, a las nuestras. Nuestro nacionalismo, si no es una enfermedad mental o una idolatría, debe desembocar en una búsqueda universal. Hay que partir de la conciencia de que nuestra situación de enajenación es la de la mayoría de los pueblos. Ser nosotros mismos será oponer al avance de los hielos históricos el rostro móvil del hombre. Tanto mejor si no tenemos recetas ni remedios patentados para nuestros males. Podemos, al menos, pensar y obrar con sobriedad y resolución. El objeto de nuestra reflexión no es diverso al que desvela a otros hombres y a otros pueblos. ¿Cómo crear una sociedad, una cultura, que no niegue nuestra humildad, pero tampoco la convierta en una vana abstracción? La pregunta que se hacen todos los hombres hoy no es diversa a la que se hacen los mexicanos. Todo nuestro malestar, la violencia contradictoria de nuestras reacciones, los estallidos de nuestra intimidad y las bruscas explosiones de nuestra historia, que fueron primero ruptura y negación de las formas petrificadas que nos oprimían, tienden a resolverse en búsqueda y tentativa por crear un mundo en donde no imperen ya la mentira, la mala fe, el disimulo, la avidez, sin escrúpulos, la violencia y la simulación. Una sociedad también que no haga del hombre un instrumento y una dehesa de la ciudad, una sociedad humana. El mexicano se esconde bajo muchas máscaras que luego arroja el día de fiesta o de duelo, del mismo modo que la nación ha desgarrado todas las formas que la asfixiaban, pero no hemos encontrado aún esa que reconcilie nuestra libertad con el orden, la palabra con el acto, y ambos con una evidencia que ya no será sobrenatural, sino humana, la de nuestros semejantes. En esa búsqueda hemos retrocedido una y otra vez, para luego avanzar con más decisión hacia adelante, y ahora, de pronto, hemos llegado al límite. En unos cuantos años hemos agotado todas las formas históricas que poseía Europa. No nos queda sino la desnudez o la mentira.
pues tras este derrumbe general de la razón y la fe, de Dios y la utopía, no se levantan ya nuevos o viejos sistemas intelectuales, capaces de albergar nuestra angustia y tranquilizar nuestro desconcierto. Frente a nosotros no hay nada, estamos al fin solos, como todos los hombres. Como ellos, vivimos el mundo de la violencia, de la simulación y del ninguneo, el de la soledad cerrada que si nos defiende nos oprime y que al ocultarnos nos desfigura y mutila. Si nos arrancamos esas máscaras, si nos abrimos, si, en fin, nos afrontamos, empezaremos a vivir y pensar de verdad. Nos aguardan una desnudez y un desamparo. Allí, en la soledad abierta, nos espera también la trascendencia, las manos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporáneos de todos los hombres.